Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os vamos a dar algunos trucos o técnicas que os pueden ayudar en el enfilado de los abalorios. Una técnica bastante tediosa y entretenida si no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera. Recordad que todos los artículos que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo los vais a tener en esta primera tarjeta de aquí y al mismo tiempo en la cajetilla de información del vídeo, por si queréis consultar cualquier tipo de información. Vamos a empezar diferenciando entre si queremos enfilar hilos sintéticos o artificiales o de hilos más propensos a ser naturales, aunque obviamente tengan algún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque se van a comportar bastante diferente. Entonces os vamos a dar algunas pautas para los sintéticos que funcionarían con unas técnicas, incluso para los naturales, que podríamos utilizar otro tipo de manera para enfilarlos más fáciles. Vamos a empezar por los sintéticos. Vamos a ver los considerados como sintéticos. Vamos a empezar viendo el hilo de nylon o el hilo de macramé, según como lo conozcáis. También se le conoce a veces como hilo chino o encerado, aunque en este caso vamos a trabajar con el de 1 milímetro. Al tratarse de un material sintético, vamos a ver cómo quemándolo podemos hacer una punta bastante consistente y afilada para pasarlo por abalorios bastante pequeñitos. Luego vamos a ver cómo con ayuda de un nylon, como un cable de acero o algún tipo de alambre, podemos hacer un empuje para pasar algún tipo de hilo que nos permita, digamos, tirar en abalorios largos o cosas que sean muy estrechitas por las cuales nos cueste pasar un hilo con facilidad. Y luego también vamos a ver la aguja del granojo, que aunque también tenéis un vídeo propio de ella en el canal, vamos a ver cómo nos ayuda a pasar muchos abalorios chiquititos y dejarlos enfilados de una forma sencilla y rápida. Vamos a verlo. El nylon o hilo de macramé se trata de un hilo que es sintético y que está formado por varias fibras. Como veis, es una estructura bastante compacta y que tiene bastante cuerpo, sin embargo, puede tender a deshilacharse en los extremos o si no está bien rematado. ¿Cómo podemos hacer que con estas puntas o por este material nos pasen piezas chiquititas con facilidad sin tener que estar sufriendo? O incluso a veces si queremos pasar material que tiene el agujero o el pasante muy pequeñito. Primero de todo es importante retirar si hay alguna parte deshilachada y el corte además lo podemos hacer en bies. Fijaros que yo lo he hecho como si fuera en punta y no lo he hecho plano. De esta manera tenemos un corte mucho más pronunciado y afilado. Además de esto, para evitar que a medida que vayamos enfilando los abalorios esta punta vuelva a deshilacharse, vamos a aplicarle un poquito de calor mediante un mechero, alguna vela o alguna cosa que permita fundir un poco este material, ya que recordad que lo podemos hacer siempre que sean cordones sintéticos, que lleven nylon, polímeros o plásticos en su interior. Fijaros que el mechero tiene la parte amarilla y la parte azul. Siempre vamos a hacerlo por la parte azul y sin que el material llegue a tocar, porque si lo hiciéramos con la parte amarilla lo dejaríamos negro, oscuro y no fundido. Simplemente vamos a aplicar calor y esperando unos segundos, fijaros, luego vamos a, con un poco de presión, hacer esta forma para que las fibras se vayan compactando, queden como soldadas y además tengan esta forma más afilada en punta. Contra más trocito le hagamos este trabajo, vamos a conseguir tener, entre comillas, una aguja más rígida, compacta y dura para que el pasante de abalorios sea mucho más fácil. En este caso estamos enfilando chafas que, como veis, pasan con facilidad. Sin embargo, si tuviéramos que pasar algún abalorio que todavía fuera más estrecho, yo recomendaría que este trozo también lo recalentáramos con la llama del mechero para que también tuviéramos un trozo más largo, un poquito más compacto y que así la aguja que hemos hecho, por decirlo de alguna manera, pasara mucho más cómodamente por los abalorios. Otra técnica que no solo nos puede servir para los sintéticos, sino que también nos puede ir bien para los naturales, es si tenemos que pasar
algún hilo o alguna cinta por un abalorio que sea bastante largo, lo que significa que puede ser que se nos quede parado o obstruido en alguno de los puntos y por tanto el pasante o el enfilado no es fácil. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos vamos a ayudar de un trocito de nylon auxiliar, unos 20 o 25 centímetros, y nos vamos a ayudar para enfilarlo. ¿Qué vamos a hacer? Con este trocito, que lo podemos aprovechar en otras ocasiones, vamos a pasar las dos puntas, doblándolo a la mitad, por el abalorio. El nylon yo recomendaría que fuera de lo más finito, es decir, 0,25 milímetros con un máximo 0,35, y fijaros, lo hemos pasado doble y aquí tenemos las dos puntas. ¿Qué conseguimos con esto? Vamos a hacer que aquí tengamos un lazo. Como veis, hemos conseguido enfilarlo ya que es un material rígido y tenemos aquí este pequeño lazo. Lo que vamos a hacer ahora es, en este lazo, vamos a introducirle el hilo que queremos enfilar. Y simplemente se trata de, con el lazo, ¿lo veis?, tirar del hilo para que éste pueda enfilarse cómodamente por el abalorio. De esta manera evitamos que se nos obstruya o que no nos pase correctamente si el abalorio, como os decía, es muy largo. Obviamente esto solo va a funcionar si el abalorio o el tubo en el que queremos pasar el hilo tiene el agujero bastante ancho. Pensad que si el orificio justamente solo pasa uno, muy justo, no vamos a poder hacer esta técnica. Sin embargo, si pasa completo, como podemos hacer fuerza gracias al lazo de nylon, vamos a hacerlo mucho más fácil a la hora de enfilar. Otra técnica de enfilado que ya habréis visto en el vídeo de la aguja del granojo, y si no os lo dejaremos en la parte superior, es esta aguja que nos permite enfilar de forma muy rápida y muy fácil abalorios muy chiquititos con materiales como el selón, el nylon o en algún otro tipo de hilo que sea bastante finito. Nos va a suceder siempre que queramos enfilar muchos abalorios que normalmente, y más si son pequeñitos, pues no van a tener un pasante muy grande, por lo que si lo queremos hacer con hilos que sean blanditos, va a ser una técnica muy pesada y muy laboriosa para insertarlo en estos agujeros tan pequeñitos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con ayuda de las agujas del granojo. Recordad que la tenéis disponible en dos tamaños. Esta sería la larga, pero para enfilar collares o pulseras con la cortita sería más que suficiente. ¿Cuál sería el proceso? Recordad que esta aguja se abre completamente, por lo que para enfilar el hilo va a ser muy sencillo. Solo vamos a cortar un trocito cortito de nylon lo suficientemente largo como la pulsera o el collar que vayáis a hacer. Y el método es el siguiente, lo pasamos por aquí y lo enfilamos doble, ¿vale? En este caso, al final de los dos extremos haríamos un nudo doble o sencillo para evitar que los abalorios salieran. Sin embargo, como es solo una demostración, no lo voy a hacer. Fijaros que lo dejamos paradito en este extremo de aquí y simplemente tenemos que enfilar la pieza por la aguja, que como veis, al ser fina y rígida, se enfila con mucha facilidad, y desplazarla hacia el hilo. Como veis, aquí ya quedaría enfilada, por lo que este proceso se hace mucho más rápido y mucho más ágil que si lo tuviéramos que hacer solo con el hilo. Yo las estoy pasando ahora de una en una, pero si tuvierais los abalorios en un potecito o en un cuenco, podríais ir pinchando mecánicamente con la aguja y al ser flexible, estos se irían insertando en ella con mucha facilidad, por lo que no haría falta ir insertándolos manualmente. Y como veis, podríamos enfilarlos con una rapidez y con una facilidad mucho mayor que sin la aguja. De la misma manera que hemos visto algunos tips y trucos para los sintéticos, vamos a ver qué pasaría si lo necesitamos hacer en hilos o cordones naturales, o aunque no sean naturales, como en el caso por ejemplo de la antelina, qué pasaría si es un material que no es tan compacto como en los anteriores. Cuando trabajemos con materiales que sean como la antelina, gamuza o algún tipo de fibra que es esponjosa, un pequeño truco que nos puede ayudar, incluso también sería válido para los cueros, si alguna vez no nos entran en algún cierre o en algún abalorio, es con ayuda de un alicate plano, chafarlo ligeramente para compactar las fibras de la punta. De esta manera, como veis, queda ligeramente más compactada y no es tan gruesa. Recordad que esto también para los cueros naturales nos serviría, ya que a veces en los cierres puede ser que la punta o el extremo del material esté hinchado y no pase.
Sin embargo, al presionarlo con un alicate plano, veis, conseguimos un perfil mucho más delgadito. Otra técnica que también hemos utilizado en el caso anterior para los sintéticos sería cortar este material al bies, haciendo esta pequeña forma puntiaguda con ayuda del filo de las tijeras para que así nos ayude a pasar el abalorio y en cuanto asome la puntita poder con el mismo alicate tirar de ella y que el enfilado sea mucho más cómodo y fácil. En el caso de los hilos naturales, como podría ser el algodón, linos o cualquier otro tipo de material que sea relativamente blandito, el problema que nos encontramos es que al querer enfilar los abalorios es un material que al no tener mucha consistencia se dobla, por lo tanto nos cuesta mucho enfilar y además le sumamos que las puntas suelen deshilacharse. Tenemos dos maneras de corregirlo. Desde mi punto de vista, la más efectiva sería con ayuda de un pegamento de contacto específico para bisutería, como en el caso de Hasolit. Lo que haríamos sería aplicar un poquito de este pegamento en la punta para que las fibras del inicio se queden compactadas. Con ayuda de los dedos, ya que luego lo podremos retirar sin ningún tipo de problema, vamos a embadurnar todo lo que sería el primer centímetro del cordón y vamos a esperar unos minutos haciendo un poquito de presión para que el pegamento penetre en las fibras y una vez hayan transcurrido unos 5 o 10 minutos se habrá secado superficialmente. Y lo que haremos será cortarlo con la ayuda de una tijera y que tenga el bies también en punta. Y de esta manera tendremos un inicio mucho más compacto, ya que será, además de cortado en punta, mucho más duro y nos va a servir a modo de aguja. Otra cosa sería, por ejemplo, que estuviéramos trabajando con un material muy poroso o que tuviera rugosidades como podría ser un lino o algún tipo de cordón que fuera mucho más poroso. Un pequeño consejo sería, además de hacer esto o sin hacer lo del pegamento, sería con ayuda de una vela frotarla y apretarla en diferentes direcciones para encerar el inicio de este hilo. Como veis, lo que estamos haciendo con una vela normal y corriente es encerar esta punta para que pueda deslizarse mucho mejor a la hora de pasarla por el abalorio. De esta manera va a deslizar mucho más fácilmente en el inicio y una vez tengamos los abalorios enfilados los podremos empujar con más facilidad hacia la parte de abajo del hilo. Esperamos que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, recordad dejarnos vuestro like, ya que así nos ayudáis a seguir creando este tipo de contenido. Y por supuesto, cualquier duda o cuestión, o incluso si tenéis alguna petición de que hagamos algún vídeo en concreto, también lo podéis dejar en la cajetilla de información en los comentarios, que siempre os leemos. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!